Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto saludarles a todos, bienvenidos, espero que estén súper bien. Bienvenidos todos a esta sesión número 27, en la cual pues terminaremos nosotros vamos a tratar vamos a terminar este aspecto sobre la comunicación oral y sobre, más que nada, sobre la organización de una exposición. Haremos obviamente un recuento de lo que habíamos charlado el día lunes y vamos a cerrar ya este aspecto de teoría, vamos a decirlo de alguna manera, para poder dedicarnos el día lunes a tratar única y netamente aspectos que todavía queden por ahí del artículo de divulgación. Pero antes de empezar la sesión, pues me permito recordarles, se ha emitido ya una convocatoria a ustedes por correo electrónico para el examen, la invitación para el examen número 2, ¿sí? El examen que se desarrollará el próximo día viernes. Entonces, se les ha hecho llegar un correo hoy a las 7:03 de la mañana en el que se convoca a todos y cada uno de ustedes de GR13 al examen número 2 de lenguaje y comunicación, el mismo que lo vamos a desarrollar el día viernes 17 de septiembre de 2021, eso quiere decir el siguiente viernes, ¿sí? Y estará, como ya lo sabemos, misma dinámica en la pestaña que se denomina examen 2, ¿no? Entonces, estará habilitada en su aula virtual esta pestaña para que puedan ustedes desarrollarla desde ahí. El examen, este cuestionario se va a abrir el día viernes desde las 7:10 de la mañana hasta las 9. Entonces vamos a desarrollarlo similar a lo que hicimos en el primer bimestre durante las 2 horas clase. Ya lo sabe aquella persona que termine el examen antes de lo programado, pues tiene que retirarse, puede retirarse, perdón, con toda tranquilidad. Recuerda que el examen, así como en el primer bimestre, va a tener un total de 60 preguntas, las que van a estar distribuidas de la siguiente manera. Para tanto verdadero, opción múltiple y emparejamiento, se destinarán un total de 16 preguntas para cada una. Sí, y por último, 12 preguntas de lectura comprensiva. Recuerden que las preguntas usted no tiene que escribir absolutamente nada. Todo es de escoger una opción, ¿sí? Entonces, lo único que hace usted es escoger la opción que usted considera más adecuada como respuesta para la pregunta que ha sido planteada. El examen abarca todo el segundo bimestre, perdón, aquí hay un error, todo el segundo bimestre y va desde la clase número 16 hasta la clase número 28. Y todo, usted tiene 120 minutos para desarrollarlo. Todo lo que vamos a evaluar está desde la unidad número 4, ¿sí? Desde la unidad número 4 hasta la unidad número 5. Y ustedes tienen aquí todo lo que requieren, desde los sustentos teóricos con los que se soporta la clase, así también como las diapositivas que se utilizaron para trabajar todos estos aspectos de la escritura, ¿no? Las grabaciones hasta la clase número 22 que vimos en en la unidad 4 y en la unidad 5 también usted tiene ya cargados todos los elementos, todos los instrumentos necesarios, el sustento teórico de las clases 24 y 25, 26 y 27 que estamos haciendo en este momento y las diapositivas. La grabación hasta la clase 26 que se hizo el día lunes. Entonces, todo lo que usted tiene, todo lo que usted requiere, perdón, está pues aquí en el aula virtual para que pueda desarrollar el examen con total tranquilidad y con total normalidad. Entonces, desde la clase 16, recuerde, hasta la clase número 28, que será el día lunes, bueno, aunque la clase 28 la vamos a dedicar netamente al artículo y eso obviamente no estará contemplado en los exámenes, ¿no? También mencionarles que al igual que en el primer bimestre, la navegación es libre dentro del examen, así que pues usted podrá ir desde la pregunta número 1, saltar al final y así poder regresar. Puede retornar tranquilamente a las preguntas, no es necesario que lo haga de forma lineal, ¿no? ¿Qué más? Mencionarles también que la conexión es obligatoria, por favor, eso es importante mencionar. La conexión es obligatoria para las personas que van a dar el examen. La persona que no se haya conectado
se le anulará el examen, tomando en cuenta que a algunas personas yo me tomo la molestia de avisarles que tienen que conectarse. En este caso ya no se hará así, sino que persona que no se conecta, pues simplemente se le anulará el examen. Eso también, por favor, compartan con sus compañeritos por vía chat. Obviamente, pues al parecer no leen los correos. Entonces, por favor, sí, compártanles de eso, que tienen que conectarse de ley, porque si no, no se va a poder hacer, no se va a poder, o sea, no se le tomará en cuenta el examen, ¿ya? Y si es que alguien empieza el examen y no se ha conectado, pues se le anularán las preguntas hasta el momento en el que se conecte. Entonces, ya ha sucedido con algunas personas que, pues, la prueba empezaba a 7:10, 7:20 se conectaban y se les había anulado las preguntas que hayan respondido hasta las 7:20. Entonces, tengan muy en cuenta ese particular, sí, por favor, para que se evite cualquier tipo de complicación. ¿Qué más? Entonces, por favor, no se olvide, es obligatoria la conexión. Y por último, debe tener usted una cámara y micrófono hábiles, que no significan prendidos, sino significa que deben estar funcionando. En cualquier momento de la sesión se le solicitará a cualquier persona o a todos que que enciendan las cámaras para registrar la asistencia, ¿no? Así que porfa, tengan muy en cuenta ese particular. La cámara y el micrófono deben estar hábiles, ¿ya? Y por último, el registro que usted debe tener en la sesión, pues usted debe registrarse con su apellido y nombre, en ese orden, por favor, apellido y nombre para poder generar la asistencia. Es algo que ya hemos hecho, es una dinámica que ya hemos practicado, así que bueno, ya sería la última y con ello pues ya se podría o sea, dar por sentado que ya conocemos cómo funciona todo esto. Una vez que terminen el examen, como ustedes saben, la nota es automática. Inmediatamente, bueno, un poco más tarde se les ingresa a ustedes en la matriz de Excel que tienen compartida y pueden pues observar cuánto es lo que ustedes tienen como generado, como promedio hasta ese momento. Cabe recalcar, por favor, chiquillos, que para las personas que tengan que rendir el examen final, yo me voy a contactar con ellos por correo, ¿sí? Únicamente con las personas que tienen que dar ya los exámenes finales. Yo les enviaré todas las instrucciones y fecha en donde encontrarán el examen, únicamente por correo y únicamente ya a las personas que se quedan al examen final. Sí, porfa. Eso también deben tener en cuenta. Si usted ya no, obviamente usted puede revisar, ¿no? Tomando en cuenta que tranquilamente el documento está ahí para que usted lo revise y pueda dar fe de ello, ¿no? Ya, si usted ya ve ahí que tiene los 14 puntos necesarios, pues nada, ya habrá un mensaje más de despedida para aquellas personas y, y con los otros sí tendremos todavía un encuentro más que será el examen final. Así que me dirigiré únicamente a esas personas, incluyendo obviamente a las personas que hayan alcanzado el puntaje mínimo para llegar al examen final. Quienes ya lamentablemente no alcanzaron el puntaje mínimo, pues ya ellos ya han perdido la materia de forma directa, ¿no? Creo que eso es todo con respecto a esto. Obviamente, salvo que tengan preguntas, aunque igual damos un espacio por ahí a preguntas por si acaso lo tengan. Así que preguntas, si es que tienen alguna inquietud con relación a esto que acabamos de mencionar. ¿Alguna pregunta, por favor? No se olviden también que tenemos todavía un artículo de divulgación que debe ser presentado el día lunes 20 de septiembre hasta las 11:59 de la noche. Tenemos, tenemos aún tenemos aún el examen, ¿no? Entonces, perdón, el artículo.
Todavía tenemos una semana entera para trabajarlo, para pulirlo. Recuerde que si usted tiene algún avance y requiere algún tipo de asistencia, por favor, comuníquelo. Aunque el día lunes nos vamos a dedicar nosotros a hablar de ello. ¿Sí? Entonces, el día lunes vamos a hacer una última sesión previo al examen para charlar acerca de este artículo, ¿no? Darle las últimas especificaciones eh, con relación a este artículo y cómo lo vamos a presentar. Eso nada más, importante recordar que es hasta el día lunes 20 de septiembre. Si es que alguien tiene algún avance, por favor, pues solicite una reunión. Ya nos hemos reunido con algunas personas, he escuchado cosas muy interesantes, así que pues bueno, tenga en cuenta todos esos particulares. Listo. Ahora sí, si no tenemos preguntas con relación a ello, eh, vamos con relación a esta última parte que es de la comunicación oral y con ello vamos a ir cerrando. Entonces, nada más mencionarles que cuando nosotros hablábamos de comunicación oral es una especie de recuento de todo, ¿no? Porque la comunicación oral es poner en ejecución todo lo que nosotros habíamos aprendido hasta este punto en el que estamos. Porque para poder llegar a exponer una idea a un público, nosotros debemos pasar primero partiendo de la idea de que todo comunica, lo que hemos dicho desde un inicio. Acuérdense que nuestra primera reflexión cuando estuvimos aquí es partir de la idea de que todo lo que está en el entorno a nosotros nos comunica algo. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que la formación de un ingeniero, la formación de un profesional como el que ustedes o como el que nosotros pretendemos que ustedes sean, es un profesional tan altamente capacitado que tenga esa capacidad, valga la redundancia, de observar todo a su alrededor, de que todo lo que esté en su entorno le pueda comunicar algo. Y eso es fundamental. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que ustedes aprenden a observar todo el entorno, aprenden a proponer soluciones. Y esto es algo que ustedes en algún momento lo van a hacer. Su máxima exposición, creo, o su mayor exposición, la más grande de su vida, siempre va a ser defender sus tesis. Ya sea la tesis de grado, tesis de posgrado, maestría, doctorado, postdoctorados. O sea, ese va a ser su máxima exposición y para ello desde este primer momento vamos teniendo ese primer encuentro de cómo nos relacionamos con las exposiciones, qué es lo que nosotros podemos hacer con las exposiciones. Claro, la defensa de tesis, pero ¿qué es una defensa de tesis? Una defensa de tesis es que tú le vas a contar a un tribunal lo que encontraste en tu investigación. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos aprender, chiquillos, es eso. O sea, lo que hicimos nosotros ahorita como artículo es una mini investigación, y si es que lo hemos hecho a conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué ganamos aquí? Primero, la idea es que ustedes se familiaricen con su propia carrera, que vean que su carrera, ahí, o por ejemplo, ingeniería en sistemas, ingeniería mecánica, ingeniería, contribuye a la sociedad. Si me dejan, les cuento, por ejemplo, este es aquí atrásito de nosotros, este es nuestro edificio, ¿no? El que se ve aquí, ¿ya? Aquí es donde nos hubiésemos encontrado de no haber sido por la pandemia, ¿no? Y aquí atrásito está la Facultad de Ingeniería Mecánica. Somos muy cercanos, ¿no? Entonces yo tengo por ahí unos amigos, unos chiquillos de mecánica que hacían una tesis que me pareció súper fascinante y que obviamente yo les echaba una mano con la redacción. Que de una vez me adelanto a decir yo, si ustedes ya pasan de aquí, ¿no? Pero recuerden que nosotros estamos acá. O sea, cualquier duda, inquietud, algo que se les pueda ayudar, vean, con todo el gusto del mundo, ustedes solamente tienen correos, creo que el Teams, bueno, más que nada el correo, ¿no? Porque el Teams dejará de funcionar el momento que dejen la virtualidad. Entonces, estos chiquillos se inventaron, bueno, no se inventaron, sino innovaron, porque ellos no fueron los del invento, una camilla de operación. O sea,
Ellos querían producir una nueva camilla de operación que sea móvil. O sea, que no le obligue al cirujano a estar así, encorvado, curco, sino que pueda, el paciente sea el que se pueda mover, obviamente con toda la seguridad, ¿no? Se pueda mover. Y claro, trabajaron con gente que sabe de, obviamente, de medicina, con gente que sabe de cirugías, con anestesiólogos, o sea, eso, de eso se trata, ¿cachai? O sea, esa es la idea. Porque claro, yo como ingeniero puedo proponer algo, pero si dejo de lado la parte médica, puede ser que mi invento, en lugar de ser un beneficio, sea un perjuicio para las personas a quienes yo trato de llegar. Entonces, en ese aspecto es fundamental tener en cuenta ello. ¿Por qué les cuento esto? Porque la idea es que ustedes de alguna forma con la investigación digan, ah, mira, yo puedo proponer esto. He leído cosas maravillosas hasta acá, cosas como, por ejemplo, no voy a hablar cosas del mismo GR, ¿no? Sino unos chiquillos, bueno, un chiquillo que tiene un proyecto como para la gente ciega, muy, muy interesante. Y claro, o sea, conversábamos el otro día en una hora de consulta y él me decía que claro, para poder hacer esto se ha tenido que leer cosas sobre la gente ciega eh, y más que nada tratando de entender cómo poder ayudarles. Entonces, una cosa maravillosa, y ese es el punto, ¿no? Lo que dice el Samuel, la famosa defensa de tesis. ¿Qué es defender la tesis? Es esto, es una exposición. Y es una exposición en la que tú le vas a dar a conocer un discurso escrito, y ese discurso escrito es una investigación que tú hiciste. Entonces, y por eso les digo, para poder hacer una investigación tú debes saber leer, porque muchas de las cosas que usted va a utilizar para su tesis es soportarle con teoría. Y para poder tener teoría hay que saber leer. Y ahí entraba la unidad número 2, ¿no? Aquella unidad que nos decía, a ver, leamos bien. Y ojo, leer no solamente es leer los libros y no solamente es literatura. La literatura es maravillosa, pero no solamente eso es leer, sino leer es aprender a sacarle el jugo a los textos, ¿sí? Y eso entraba a la unidad número 2. Y la unidad número 3 nos decía, claro, lee, pero ten en cuenta que lo que lees es objetivo, porque eso es lo que dice. Ahora interprétalo tú, dentro de ti tiene que salir una interpretación de por qué crees tú que sucede esto. Y le comienzas a dar razones. Y finalmente evalúa, saca tus propias ideas. Empieza a emitir tus propias ideas y emites tus propias ideas en función de lo que vas alimentándote. No sacamos nuestras ideas de la nada, no aparece de la nada. Y es lo que les decía, ¿no? Este chiquillo, perdón, que hablaba de este producto para ciegos, él ha leído mucho sobre gente ciega y ha aprendido sobre gente ciega. Entonces, por eso es que cuando yo les decía en un inicio, no hablen de cosas que son difíciles, no hablen de talleres para prevenir la bulimia, por ejemplo, porque no sabemos lo que es, porque necesitaríamos alimentarnos muchísimo para entender por qué se dan este tipo de distorsiones de la realidad. Y eso ya es psicología. Entonces, estamos metiéndonos en una cuestión que no nos compete. Entonces, la idea de sacar una, perdón, de sacar un pensamiento propio viene dado porque yo me alimento, porque yo leo. Unidad 3, ¿no? Y la unidad 4 decía, ahora sí todo, escríbelo, lánzalo en un papel, porque para poder hablar de esto tenemos que organizarlo. Entonces, para poder proponer ideas a una persona, lo que hacemos es escribirlas y la escritura debe estar tan ordenada que yo entienda o que el lector entienda lo que estoy diciendo. Entonces, con algunos chicos hemos charlado de esto del artículo, que nos hemos reunido en horas de consulta. Y claro, conversamos y le digo, mira, o sea, en esta oración pásale para acá, porque ahí se entiende mejor. Es mucho mejor es mucho mejor la idea planteada de esta manera que de otra. Entonces, es interesante, ¿no? Es muy interesante cómo podemos plantearlo por escrito. Y finalmente el discurso escrito es que eso, perdón, en la exposición, es que ese discurso que tú ya hiciste, que esa tesis que tú ya le mandaste, ya investigaste, ya pusiste en un papel, ahora lo cuentes. De tal manera que
debe estar completamente organizada y debe estar pensada para poder hacerse bien. Habíamos hablado de los elementos que intervienen, no se olviden los elementos verbales, los elementos vocales, los elementos visuales, más que nada en cuanto la gente le presta atención. Recuerden que la gente observa mucho, mira mucho cómo lo dices, ¿sí? Y en ese sentido es que nosotros debemos aprender a pulir nuestras exposiciones para que salgan tan bien o para que entendamos súper bien eh, lo que nosotros estamos charlando. Recuerden que más del 50% son los elementos verbales. Y yo he estado utilizando, y esta vez comparto también con ustedes, eh, estos elementos, no, estas charlas, ¿no? Por ejemplo, he estado utilizando, por ejemplo, la presentación del iPhone. Esta es la presentación del primer iPhone, ¿no? Por si acaso. Y el discurso que sí habíamos visto con ustedes, el discurso de Steve Jobs. Y pues vamos a ir haciendo igual una pequeña retroalimentación sobre la base de ello. Entonces, cuando nosotros hacemos una exposición, es importante tener en cuenta que tiene tres etapas, ¿no? Repitiendo lo que habíamos hablado el día lunes. La introducción, que es el momento en el que se presenta, el desarrollo cuando se explica y la conclusión cuando se cierra. De tal manera que nosotros tenemos los mismos criterios que la redacción, tomando en cuenta que una exposición es una forma de contarle a un lector lo que yo encontré en mis escritos, lo que yo encontré en investigaciones que yo he hecho. Acuérdense que todo nace de un soporte, ¿no? No es nada no es nada inventado. Incluso este canal de noticias o este chico de este canal Wefere que ustedes me contaban el día lunes, le he utilizado en todas las clases y claro, o sea, es un elemento que mucha gente ha solido conocer, ¿no? Obviamente, gente joven como ustedes. Entonces, ahí viene la parte importante. La introducción, pues obviamente es la presentación. Como lo dijimos el día lunes, en la introducción lo que hago yo es presentar lo que voy a hablar, darle a conocer al lector lo que voy a decir y en este caso, pues yo puedo tener un orden. Recuerden que el orden no es que sea una obligación, sino que es una forma de organizar que puede darle garantías de que el receptor puede, puede entenderle, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos objetivos cuando hacemos una exposición y el objetivo debe ser de ley, obviamente, algo con el lector, ¿no? O sea, de ley le buscamos algo con el receptor, queremos algo del receptor. Entonces es fundamental tener en cuenta ese particular. Puede empezar presentándoles a los expositores, puede motivarles, que es contar historias, ¿sí? Hacerles preguntas, contarles historias, hacerles juegos, puede presentar, o sea, luego presentaría el tema, vamos a hablar de esto, y puede hacer una presentación esquemática y puede dar información adicional. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hace Steve Jobs? No es que sea el único expositor, ¿no? Pero me parece interesante porque tiene, hay una gran diferencia entre esta exposición, esto me parece súper interesante, y esta otra exposición de Steve Jobs. ¿Por qué? Porque aquí el tipo te está presentando un teléfono. Obviamente quiere que lo compres y te va a tratar de dar argumentos para que tú compres ese teléfono. Aquí, en cambio, él va a contar un espacio de su vida, viene con una charla que no quiere convencerte absolutamente de nada, o si bien es cierto, te deja un mensaje, pero no es que quiere convencerte en lo absoluto para nada, ¿no? Solamente quiere compartirte una idea. Entonces, eso es una parte fundamental. Cómo una misma persona puede tener dos espacios y obviamente se nota o sea, se nota claramente el objetivo que tiene el, con el un espacio y con el otro espacio. Ahora, en la introducción, recuerden que nosotros, la idea es engancharle al público, ¿no? Entonces, en esta exposición, él lo que va haciendo es un recuento de las cosas que Apple ha hecho, ¿sí? De las cosas
que se han desarrollado de la marca, ¿no? Luego vamos a ir escuchándole un poquito. ¿Ya? El desarrollo es la explicación. Importante tener en cuenta que si yo menciono, por ejemplo, decíamos que en esta charla Steve Jobs dice que va a contar 3 historias de su vida y las empieza a contar, 3 historias, nada más. Entonces, asimismo, ¿no? Está desarrollando, es la parte más larga. Por tal razón, es la parte en la que yo tengo que buscar los mecanismos para que el público me entienda por completo lo que estoy tratando de decir. Y aquí volvemos a la tesis. Recuerde que en su tesis usted tiene una investigación. Una tesis es una propuesta. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? La tesis de estos chiquillos de mecánica era una nueva camilla. ¿Qué tienen que hacer ahora? Defenderla. Y el rato que ellos se van a sentar, perdón, se van a exponer su tesis, el público va a tener cierta curiosidad como, o sea, ¿cómo le haces girar, por ejemplo? Entonces, ahí va tu explicación técnica de este particular, lo cual demuestra que tú aprendiste a lo largo de todo el semestre, ¿no? A lo largo de toda tu formación, perdón. Entonces, ese es el punto, ¿sí? Eso es lo importante de todo esto. Entonces, en la explicación siempre está determinada por el objetivo. O sea, ¿qué quieres? Yo quiero, obviamente, vender una camilla para los hospitales, porque puede que tu proyecto sea tan bueno que luego tú digas, pues no, le vamos a llevar al mercado esto, porque sale tan bien o es una innovación tan buena que le voy a vender. Lo mismo que hacía esta persona aquí. Era la primera vez que presentaban un iPhone y obviamente lo iban a vender. ¿Ya? Es importante que siempre se explique todo lo de la introducción y utilice recursos didácticos, juegos, videos, dinámicas, para que el receptor siempre le esté poniendo atención. Y la conclusión, cierre todo lo que ha dicho. Para el caso del artículo, vuelva a insistir en lo importante que es utilizar la solución para resolver el problema. No se olvide de ello, algo importantísimo. Recuerde que en la solución, usted, vuelvo a insistir, debe volver perdón, en la conclusión usted debe volver a insistir la importancia de la solución para resolver un problema. Pilas en este particular, ¿no? Tenga muy en cuenta lo que va a hacer. Y asimismo, usted puede utilizar recursos como volverles a hacer preguntas, contarles historias, hacer dinámicas. La cuestión está en que en este aspecto usted cierre todo. Deje cerrado, que todo quede pues sin ningún tipo de inconveniente. Y si es que puede por ahí al lector incitarle a que siga buscando más, pues hágalo, incite al lector a que busque un poquito más. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar en esta clase del día de hoy sobre el material de apoyo, sobre todo lo que usted puede utilizar para sostener sus exposiciones, lo cual se denomina, repito, material de apoyo. En este caso particular, sí, en este caso particular, eh, estaría, por ejemplo, dado por el, el material. Lo que hace es permitirle al expositor apoyar las ideas. Sí, eso debe tener muy en cuenta, ¿no? El material está ahí para que usted pueda sostener lo que está diciendo. En este sentido, el material puede ser, por ejemplo, la misma voz, que obviamente es lo que nosotros utilizamos para poder exponer, que hacen alusión al uso del mismo lenguaje, la misma voz que yo utilizo, todas las imágenes que yo puedo utilizar, los esquemas, las transparencias, las diapositivas, los videos, los mismos objetos que yo puedo utilizar para exponer. Esos son todos los materiales visuales, ¿no? Y finalmente los interactivos, que son los materiales como por ejemplo las dinámicas, los juegos, este tipo de particulares. Todo este material de apoyo debe estar pensado desde la exposición, ¿sí? Es decir, que nosotros debemos saber exactamente qué tenemos que utilizar o qué debemos llevar para que la exposición salga bien, para que los receptores entiendan lo que yo vengo
hacer en este momento. Sí, entonces es importante tener en cuenta que el material de apoyo no debe ser tan excesivo que haga que el receptor, en lugar de ponerme atención a mí, vaya por otra parte. Entonces ahí es donde vamos a empezar a escucharle acá o a verle a Steve Jobs. ¿Por qué? Porque a medida que él va exponiendo, obviamente tiene una pantalla gigante a su lado, que en este caso está dividido, como pueden ver. Tiene una pantalla gigante en la que va a ir presentando solamente cositas. Por ejemplo, tiene una foto de la primera Macintosh que hicieron y el año en el que se publicó. Nada más. Fíjense que no hay, hay una ausencia de texto, ya vamos a hablar de ello acá cuando hablemos de las diapositivas. Pero el particular está en que si yo tengo material de apoyo, este material de apoyo debe ser justo y medido en función de la exposición que yo estoy desarrollando. Y esto va para la tesis. Porque incluso en las tesis les ponen un número límite de diapositivas. Les dicen, a ver, no puede pasar de 15 diapositivas, por ejemplo. ¿Para qué? Para evitar, obviamente, este exceso de material de apoyo. Que usted, de ponerle atención a lo que usted está diciendo, la atención se vaya más hacia las imágenes que usted está presentando. Y cuando hace sus dinámicas, que la dinámica tampoco sea larga. Debe tener en cuenta el tiempo que tiene. Entonces, si usted tiene un tiempo X para poder hacer su exposición, usted debe ceñirse totalmente a ese tiempo. Ahora, ¿cuál es el uso, o perdón, cuál es el elemento o cuál es el instrumento que más se utiliza para este particular? Normalmente se hace normalmente se utiliza las diapositivas, ¿no? Entonces, en este caso particular que se utilizan las diapositivas, lo que se hace es, por ejemplo, pensarles desde la siguiente manera. ¿Para qué sirven las diapositivas? Vamos a empezar a hablar desde el aspecto de la utilidad. Las diapositivas, primero que nada, perdón, aquí está, ya. Las diapositivas, antes que nada, son una guía de la exposición. O sea, no le tome como una cosa que está ahí inerte, inexistente, sino que es una guía para su exposición. Esto quiere decir que para el caso particular, lo que usted tiene que hacer es utilizarle incluso para saber lo que sigue. O sea, no es necesario que si usted se memorice en la totalidad de la exposición. No, no, no. ¿Para qué se va a memorizar? Sino que simple y sencillamente lo que usted puede hacer en este caso es saber lo que tiene que decir por cada una de las cosas que va a hablar, pero tampoco se las memorice. Y para ello están las diapositivas. Usted tranquilamente puede regresar a ver su diapositiva y ver el siguiente punto que le toca y con ello empezar la charla. Recuerden que no necesariamente el expositor tiene que saberse todo de memoria. Eso es algo que no está ni siquiera bien visto, porque se nota cuando una exposición está dada de forma memorística. O sea, es como les decía el lunes, es como prender una grabadora y dejarle que empiece a hablar y hablar y hablar. Y eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, piénseles a las diapositivas como una guía para su exposición, como un guión para que usted pueda ir saber lo que sigue. Entonces, sin ningún miedo, usted con toda tranquilidad puede regresar a ver, pero no leer, ¿no? Entonces, usted tiene, por ejemplo, regresa a ver y dice, ya, pues las diapositivas también son una guía para el receptor. Hay que entender que las diapositivas también le van permitiendo al receptor saber lo que sigue, tener una idea de lo que usted está hablando. Porque, por ejemplo, cuando él habla y dice, tomen en cuenta que esto pasó, a ver, el primer iPhone creo que se presentó en el 2006, creo, no estoy seguro. Entonces, estamos en el 2006 y esta gente quizá ni siquiera recuerda ni siquiera conoció esta computadora. Entonces lo utiliza como guía para el receptor. ¿Por qué? Porque yo digo, en 1984 presentamos la primera Macintosh. Entonces, mírenle, ahí está, les presento. Para quienes no le habían visto nunca en su vida. Y peor, ustedes, por ejemplo, para ustedes debe ser esto una reliquia poder ver este tipo de computadores, ¿no? Entonces,
Ese es el punto, que tú utilizas la imagen, la diapositiva, como una guía también para el receptor, para que el receptor también vaya teniendo una, una imagen mental de lo que vamos diciendo. Entonces, cuando usted hace ilustraciones, aquí tenemos una imagen, ¿no? Esquemas, gráficos o cualquier elemento u organizador gráfico, debe tener en cuenta que esto debe permitirle al receptor entender mejor la dinámica. Entonces, dentro de la explicación, por ejemplo, para todos y cada uno, ¿no? Steve Jobs presenta, miren, esta fue la primera Mac, para todos y cada uno de ustedes, conózcanle. Luego les dice, presentamos otro instrumento que se llamaba un iPod. Este fue el primer iPod que presentaron ellos, fíjense, está aquí. Primer reproductor de música portátil. Que no requería de llevar el disco o el cassette. Y el día de hoy pues van a presentar un teléfono. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ya, vamos a ir adelantando un poquito hasta acá. ¿Por qué? Porque lo que hace, por ejemplo, vamos a tener acá, ya, él va a presentar un esquema. Ya, este precisamente es el esquema que va a presentar. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué quiero llegar a este aspecto? Porque este esquema lo que hace es facilitar la comprensión de la recepción. Por ejemplo, el receptor se ayuda de esto para poder entender. Perdón, regresemos un poquito. Ya, ahí está. Entonces, el esquema no debe ser complejo, el esquema no debe estar dado el esquema no debe ser una cuestión tan difícil de entender que en lugar de ayudarle al receptor le confunda. Entonces, aquí tienen este esquema, por ejemplo, que según me dijeron unos chiquillos de otro GR, es un plano cartesiano, en el que tiene, por ejemplo, en cada una de las aristas, ¿no? En la punta más alta es lo más inteligente que puedas tener, en la punta más baja es lo menos inteligente que puedas tener. En la punta de derecha, para nosotros, lo más fácil de usar y en la punta izquierda lo más difícil. Y les va ubicando a los teléfonos de la época, ¿no? Entonces, los teléfonos de la época eran muy difíciles de utilizar y medianamente inteligentes. Eso está explicando en este momento, ¿sí? Y aparece en todo, en este plano, en esta realidad, aparece un iPhone que es extremadamente inteligente y extremadamente fácil de utilizar. Entonces, ¿cuál es el punto? Que si tú estás utilizando una gráfica, un esquema, una ilustración, debe ser para ayudarle a entender al emisor perdón, al receptor lo que le estás diciendo. No puede estar ahí, porque sería irracional que él deje este esquema y no se refiera a él. Necesitamos hablar del esquema y es importante que nosotros, si le vamos a poner en una exposición, le utilicemos, ¿sí? No reemplaza a lo que usted está diciendo, sino que simplemente contribuye a que se entienda de mejor manera. Entonces, pilas con la esquematización. En cuanto a la utilidad, ¿no? Funcionan para ayudar, ¿sí? Las diapositivas, repito una vez más, lo que hacen es ayudarle a usted como emisor, ¿sí? No le están reemplazando y tampoco son un elemento decorativo. Eso significa que usted puede regresar a verle sin ningún tipo de complicación, regrese a ver sus diapositivas y vea lo que tiene. Señale las diapositivas. Si usted expone frente a un pizarrón, raye las diapositivas con un marcador, pero no les deje ahí abandonadas. Preguntas, por favor. ¿Preguntas con relación a ello? ¿Preguntas? Preguntas, si es que tienen por ahí sus preguntas, inquietudes, dudas, preséntelas. Si es que las tuviera, si no, pues avanzamos a la siguiente parte de la exposición. Ya, nada, ¿no? Listo. Con respecto a el texto de las diapositivas. ¿Qué pasa con el texto de las diapositivas? Claro, es algo que nosotros normalmente tenemos como esta complicación, ¿no?
¿Qué pongo de texto en las diapositivas? Entonces, primero que nada, las diapositivas es importante que tengan un título. O sea, por ejemplo, siempre es fundamental que le den un espacio de titulación para que el receptor sepa exactamente de lo que estamos hablando. Entonces, usted puede utilizar, si dentro de su formato o dentro del estilo de la diapositiva le da por ahí el chance, pues póngale ahí un título, ¿sí? Siempre ponga el título del apartado del cual usted está hablando. Entonces, en este caso nosotros estamos hablando del apartado diapositivas. Entonces, sí es importante, repito, que siempre se tenga por ahí siempre se tenga por ahí un título, un espacio al, para titularle, perdón, a la diapositiva, ¿no? Entonces, pilas, siempre debe, obviamente, debe tratar de la idea que está presentando. Entonces, en este caso, como estamos hablando de la diapositiva, pues obviamente el título de esta diapositiva, valga la redundancia, es la palabra diapositiva, ¿no? Luego, es necesario que las diapositivas utilicen frases cortas y que no tengan mucho texto, ¿sí? Entonces, utilice normalmente una frase corta, ¿sí? Si usted va a presentar algo, póngale una frase cortita, que la idea venga en una frase corta. Por ejemplo, lo que hace Steve Jobs, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las diapositivas, bueno, a pesar de que utiliza imágenes, pero por ejemplo, utiliza para toda la diapositiva utiliza una palabra, bueno, dos palabras en este caso, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Que la diapositiva sea lo más sencilla posible y que tenga un título súper grande, es un elemento revolucionario, y que explique, son años de investigación y años de desarrollo. Entonces, es casi tan sencillo como ello. Ahora, claro, tomando en cuenta que están vendiendo un producto, ¿no? Que nosotros que estamos en la parte académica y y tratando de explicar algo, pues obviamente sí necesitamos un poquito más de información. Entonces, procure que las frases que usted utilice sean cortas. Así que no copie todo el texto. Esto, por ejemplo, que cada línea conste de 6 palabras, es una recomendación, no es una obligación. Normalmente yo no lo hago, por ejemplo, me parece que es muy poco 6 palabras, pero es la recomendación que se hace con relación a la diapositiva, ¿no? Que no tenga más de 6 palabras. Eso significa, y es muy importante, que no tenga mucho texto, ¿sí? Eh, es fundamental, chiquillos, entiéndanlo, y esto sí, por favor, no haga eso, porque es una de las peores cosas que se puede hacer para la exposición, que usted llene de texto la diapositiva. O sea, copie copie toda la definición y le pegue aquí. Eso es algo que no es muy bien visto y es algo obviamente que le da, o sea, que le hace primero al receptor no avanzar a ver lo que está diciendo. Entonces, de ser posible, como hace Steve Jobs, un poquito nada más, por ahí se pone una palabra, a lo mucho dos, tres, y cargarle de imágenes, ¿no? Por ejemplo, lo que hace en su exposición es ponerle muchas imágenes referenciales, porque como vimos, el ser humano aprende más viendo que escuchando. Entonces, importante tener en cuenta ese particular. El texto, obviamente, y esto, ahí sí yo hago mea culpa también, de que a veces se escapan, no puede tener errores ortográficos. ¿Sí? El texto no puede ir con errores de ortografía, porque obviamente a veces son imperceptibles, ¿no? Pero, claro, sí marcan la exposición, ¿no? Y a veces se escapan. Yo ahí sí puedo decir, pues sí se nos escapan, sí se nos van, pero siempre hay que tener un cuidado bastante delicado en el sentido de cuántos posibles errores se nos puedan ir, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos tener súper en cuenta del texto, ¿no? Hay que cuidarle mucho la parte de la ortografía, hay que cuidar bastantísimo que no se nos escapen errores ortográficos. Entonces, fundamental tener en cuenta ese tipo de particulares, ¿no? Entonces, pilas con relación al texto.
de las diapositivas. Preguntas, por favor, hasta este punto de aquí. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver si tiene usted alguna pregunta. Si no, pues vamos hacia la parte final de esta exposición. Ya, listo. No, no preguntas entonces para esta última parte, ¿no? Entonces, para finalizar, tenemos pues la última parte que es de las diapositivas en cuanto al número. ¿Cuántas diapositivas tenemos que hacer? Ahora, hay algunas veces, bueno, y les comento, esto sí pasa en las tesis, ¿no? En las tesis normalmente a ustedes les dan un número X de diapositivas. No les dan, o sea, no les dejan la libertad de crear tantas diapositivas como se le ocurran a ustedes. ¿Por qué? Porque obviamente quieren limitar cuánto usted se va a extender o cuánto usted va a presentar como texto, ¿no? Entonces, importante mencionarles esto que en algunos espacios sí les limitan el uso de las diapositivas. Entonces, no es muy conveniente utilizar muchas diapositivas tomando en cuenta que usted va a explicar la mayor parte de las cosas, ¿sí? Sino que en este caso sí usted tiene que procurar que las diapositivas no sean muchas, sea un número X, incluso como ustedes he visto utilizan las diapositivas para estudiar y no deben ser muchos. Debe haber el número de diapositivas que debe ser igual al número de ideas principales que tiene. Ahora, por ejemplo, hablemos o pongamos un ejemplo más cercano a nosotros. Cuando, si nosotros hubiésemos tenido el chance de exponer nuestros artículos como se hacía cuando esto era presencial, máximo nosotros debíamos presentar 8 diapositivas, máximo, porque obviamente por cada párrafo tenía una diapositiva para el problema, quizá una diapositiva para la solución, una diapositiva o unas 3 diapositivas para explicar y una para concluir, incluso menos de las 8. Entonces, sí es importante que ahora, por ejemplo, en una tesis tampoco vas a hacer 80, ¿no? Tenemos creo que un límite, por ahí nos darán unas 20 o 15 para que usted pueda ir comprimiendo en los aspectos más importantes de su investigación, como son, por ejemplo, la explicación, lo teórico, las conclusiones, los gráficos que usted encontró, que es lo que normalmente se expone. Normalmente se exponen son las conclusiones, ¿no? Importante entonces que las diapositivas, haya un número de diapositivas completamente relacionado con las ideas que usted tiene. Esto es algo que yo no hago tampoco, numerar las diapositivas. Obviamente, sí es un aspecto muy importante que se puedan numerar las diapositivas porque le permite a sí mismo al receptor, aunque bueno, en este caso, cuando nosotros hablamos de este aspecto que es virtual, están ahí y están en el orden en el que se fueron presentando. Entonces, si bien es importante que se numeren, sí, más que nada para poder citar, ¿sí? Porque ustedes saben que cuando se cita, y es algo que se ha tomado literal, se expone exactamente el lugar de donde se sacó y si es que tiene pues un número de página, pues es importante también mencionar exactamente el número en el que se encuentra, ¿no? Por esa razón es fundamental que se vayan numerando las diapositivas y más que nada, como ustedes saben que en tesis sí se utilizan para investigación, entonces es importante que se numeren sus diapositivas. Y finalmente, con respecto a cómo se van a ver las diapositivas, y con esto vamos a ir cerrando. ¿Cómo se tienen que ver el aspecto de las diapositivas? Hay que tener en cuenta que el estilo de la diapositiva debe mantenerse a lo largo. Por ejemplo, los colores, el fondo que van a utilizar, el estilo de letra, el tipo de ilustración.
eso es importante que se mantenga a lo largo. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, fíjense aquí que cada uno tiene la misma letra e incluso tienen los tamaños referenciales a escala. Obviamente, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que este es más grande, este es un poco más grande, este es un poco más grande y ancho que los otros. Entonces, se utiliza ese particular, ¿no? Si se fijan, las diapositivas tienden a tener el mismo fondo. Durante todo el tiempo están sobre el mismo fondo. Cambiará, obviamente, cuando el aspecto mercantil lo requiera. Y obvio, si bien es cierto, está tomando la pantalla, está tomando el escritorio de una Mac, pero sigue estando sobre el mismo fondo. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que aquí, más que nada, cuando se hace una exposición grupal, si usted va si obviamente, como normalmente se hace, ¿no? Cada persona hace sus propias diapositivas, entonces lo que se tiene, pues, es una mezcla de varios estilos, de varios colores, de varios tipos de letra, y eso obviamente no es muy acertado. Para ello, fundamental tener en cuenta que se puede tener el mismo tipo de fondo, el mismo tipo de letra, los mismos colores, mantenga un estilo. Por ejemplo, bueno, nosotros, o en mi caso, yo utilizo para todas las clases, desde la primera hasta la última, el mismo fondo, que es el fondo de la poli, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta ese particular. Utilice el mismo fondo para sus diapositivas. Siempre es mejor, es muy importante que el fondo sea claro. ¿Por qué? Porque esto le va a prevenir de cualquier cosa. Si a usted le toca exponer en un lugar, obviamente ellos tienen todo preparado, ¿no? Saben dónde van a exponer, tienen todo listo, tienen los implementos necesarios, pero muchas veces a usted cuando le toca exponer no sabe las condiciones del lugar y si se entera, pues a veces se entera al último rato de las condiciones del lugar. Por eso es fundamental que la diapositiva tenga un fondo claro, porque el fondo claro a usted le permite que se proyecte en cualquier circunstancia. En un lugar, por ejemplo, donde haya mucha luz, esto hace contraste y por tanto se puede ver, que es lo más importante, ¿no? Obviamente, qué es lo que usted requiere cuando está exponiendo, que se vea lo que usted tiene ahí como soporte. Entonces, dentro de esa dinámica, es importante que el fondo sea claro. Esto le permite hacer ese contraste, ¿sí? Le permite que usted pueda, proyectar la idea de forma clara, o sea, que lo que usted ha escrito ahí se vea, que se pueda observar. Siempre, si usted va a tener una imagen de fondo, que la imagen de fondo esté en contraste con el color de las letras, no que le quite la visibilidad. Por ejemplo, durante todas las exposiciones ha estado de fondo este buito, el cual obviamente es la representación de la universidad, es el símbolo de la universidad, pero está muy, muy discreto ahí, ¿no? O sea, no representa o no hace mucho, o sea, no es muy llamativo al punto de que cuando sale la letra, se ve la letra, lo que se está escribiendo, y no le opaca, no le hace que sea inentendible o ininteligible lo que se ha escrito. De tal manera que es fundamental tener en cuenta que si usted va a poner una imagen, pilas en ese sentido, si usted va a utilizar algún tipo de imagen de soporte, alguna imagen de fondo, que esa imagen esté en contraste con la letra, ¿no? Que no le opaque, que no le vuelva invisible a la letra, ¿sí? Y por último, si usted va a poner imágenes, si usted va a presentar algún tipo de imagen, es fundamental que esa imagen le ayuden a dar seguimiento. Por ejemplo, a medida que vamos explicando, se van diciendo las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a medida que él va exponiendo, va presentando a los teléfonos, va presentando los objetos de los cuales él quiere hacer caer en cuenta. Entonces, por ejemplo, claro, o sea, si te pongo aquí las imágenes de los teléfonos es para que tú sepas más o menos cómo son. Y
También quiero explicarte que una buena parte del teléfono era el teclado, o sea, que te robaba muchísimo espacio de pantalla y que hacía que obviamente se pierdan muchas cosas. Entonces, si está la imagen tiene que apoyarle a lo que va diciendo el expositor. Ojo, fíjense que obviamente todo lo demás de subtítulos, lo único que tenemos acá es teclado y nombre, nada más. O sea, no, la imagen no es más que este tipo de particulares, ¿no? Y también con respecto a las animaciones, yo recomiendo, fíjense, no hay una animación que viene dándose trampolines ni nada por el estilo, lo que están presentando, sino simplemente aparece y desaparece. Nada más. Entonces, por ejemplo, sale la otra que estabas diciendo, aparece la pantalla, aparece el mouse. Nada más. No vino ni volando, ni corriendo, ni apareció y estuvo dándose como no sé cuántas vueltas antes de alojarse en la pantalla. Entonces, estas transiciones de imagen es muy importante. No abusen de las animaciones. No hagan que el efecto venga volando, 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 porque no está bien visto. O sea, es muy infantil, ¿no? O sea, claro, para la escuela puede ser maravilloso, puede ser chévere, y volvemos a la analogía del traje de Superman, ¿no? O sea, yo puedo ir a la escuela con un traje de Superman y me va a ir de maravilla, sí, me va a ir maravilloso con traje de Superman, pero ya para la universidad quizá ese mismo traje de Superman me genere muchos conflictos, porque ya no es muy adecuado, ya no se ve bien allá. Entonces lo mismo pasa en este aspecto, ¿no? Si bien es cierto, la animación puede generarle a usted un poquito de movilidad a su diapositiva, que no le quite que no le quite la dinámica. Entonces, para cerrar, por ejemplo, tienes una diapositiva en la que se utilizan simplemente oraciones muy básicas, muy simples, las mismas que no ocupan mucho de la pantalla, te lanzan, por ejemplo, información importantísima, no vienen volando, como les decía, simplemente aparecen, ¿sí? Aparecen y desaparecen, nada más. No le, no le genere esta animación excesiva que pueda hacer que el emisor en lugar, perdón, el receptor en lugar de prestarle atención a usted, esté prestándole o parándole más bola a lo que sale ahí como imagen. Entonces, eso es importante tener en cuenta con con este particular. ¿Sí? Entonces, dicho esto, pues cerramos esta partecita de cuánto nosotros podemos preparar la exposición, que no es nada más que poner en ejecución mi capacidad, o sea, mi investigación, algo que yo he escrito. Entonces, lo que hago yo cuando presento, perdón, una exposición es darle a conocer a un receptor toda mi investigación, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he investigado, todo lo que yo he leído y he armado y he construido para poderle compartir. Entonces, importante y con esto cerrar que para yo poder exponer, debo saber exactamente lo que estoy diciendo. Eso es una cosa fundamental. Si usted no lo entiende, si usted no sabe lo que está diciendo, muy probablemente en la exposición esto se refleje. O sea, que una persona o sea, no entiende de lo que está hablando, esto se refleja, repito una vez más, y hace que obviamente no consiga el objetivo. Si es académico, obviamente conseguir una calificación. Si es, por ejemplo, en este caso, vender un producto, pues nadie le comprará y así sucesivamente. Recuerden que esto es un entrenamiento para lo que luego en futuro nosotros vamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces, tenemos para finalizar preguntas, por favor. Preguntas acerca de este último particular que trata de las diapositivas, que trata acerca del material de apoyo que nosotros utilizamos para poder hacer una exposición. Preguntas entonces, por favor. Vamos a darle el espacio para que cada uno de ustedes haga sus preguntas. ¿Alguna pregunta o inquietud? Preguntas si las tuviera por si acaso.
preguntas o dudas. Creo que ninguna, ¿no es cierto? Vamos a ver si es que tiene por ahí sus preguntas o sus dudas. Creo que ninguna. A ver, vamos a ir cerrando todo esto. Entonces vamos a ir haciendo de alguna manera el cierre de todo este aspecto. A ver, vamos a ir armando todo esto, ¿ya? ¿Por qué es importante? Y vamos a ir cerrando, perdón, ya, aquí quiero que se borre este particular. Listo. A ver, ustedes han optado entonces por una formación técnica, una formación que les va a permitir eh, conocer muchas cosas de la ciencia dura, de la ciencia fuerte, pero todo tiene un objetivo. Recuerden que el objetivo es que ustedes puedan retribuirle al Estado con innovación que necesitamos para poder salir adelante. Leo proyectos que son muy interesantes, cosas que sirven para atrapar el CO2 y producir más oxígeno, cosas que sirven para purificar el agua, cosas que sirven para determinar cuando el agua está muy contaminada, que previenen obviamente la salud de la gente. Entonces, pensar que todo esto que nosotros estamos haciendo, toda esta formación que ustedes han optado, es con un solo objetivo. Y no se olviden, por favor, es retribuirle a la sociedad algo de lo que ustedes están aprendiendo. Recuerden que ustedes han llegado a una institución de calidad. Creo que con ello yo les había empezado mi exposición, la primera clase, y con ella igual quiero ir cerrando esta última clase. Ustedes han llegado a una universidad de calidad, a una universidad fuerte, una universidad muy dura, una universidad que exige muchísimo a sus estudiantes y les exige con un solo objetivo, exige para que ustedes presenten productos de calidad. Que no sean mediocres, que no sean basadas en estereotipos, que estén muy apegados a la realidad, que sean profesionales que entreguen resultados o respuestas muy bien trabajadas a la sociedad, que no terminen siendo productos mediocres, inacabados. Entonces, por eso esta universidad se hace gala de ser muy complicada y de sacar profesionales de excelente calidad. No se olviden, chiquillos, que no todo es fórmula, ¿sí? No todo se aprende de forma mecánica, no todo se resuelve con fórmulas, no todo es matemáticas. Ahí es necesario que nosotros podamos observar la realidad, ver nuestro entorno, saber encajar dentro de lo social. Todo esto, todos estos principios importantísimos que yo conozco, todos estos principios científicos que yo puedo haber aprendido. De tal manera que es fundamental que ustedes tengan en cuenta que este tipo de ciencias, que quizá luego ya las dejan de lado, por ejemplo, que ya de aquí pues podrán ver por ahí un poquito de expresión oral y escrita y luego ya no ven más. Tienen por ahí otra materia de realidad, pero es importante que ustedes tengan en cuenta que ustedes están inmersos dentro de un cuerpo social, no son un elemento aparte. Ustedes tienen que compartir esa característica social con los demás. Tienen que darse cuenta que su función principal es ayudar a resolver los problemas de la gente, ¿sí? Ayudar a contribuir a la solución de los conflictos que tiene esta misma sociedad. De tal manera que pilas, es importante que ustedes tengan en cuenta que ustedes sepan, que ustedes sepan desarrollar de forma correcta. Quiero compartirles al final, si bien es cierto, hemos hablado muchísimo de este personaje, y quiero pues nada más despedirme de ustedes con la parte final del discurso de Steve Jobs, porque me parece que después de todo, lo que él te cuenta aquí, y quiero resumirlos así rapidísimo, de la manera más rápida, son tres historias de su vida, como decía, ¿no? Pero de estas tres historias de su vida, eh, la primera es cómo él tiene que abandonar la universidad
porque de alguna manera siente que no le está devolviendo lo que él invierte y tomando en cuenta que las universidades allá son muy caras, ¿no? O sea, son universidades extremadamente costosas y que hacen que poder estar ahí represente un gasto enorme, no solo para ellos, sino para las familias que auspician esta educación. Entonces, la primera parte él cuenta cómo abandona la universidad, pero en el momento que abandona puede meterse a otras clases que le ayudan a crear el producto que le convierte en una de las personas más exitosas de este planeta, que es la primera Macintosh. ¿Sí? No se olviden, es lo que él hace, ¿no? ¿Y de dónde aprende esto? Él aprende de una clase de caligrafía, de una clase para aprender a escribir bien, no ideas, sino para aprender a hacer bonitas las letras. Entonces la clase más insignificante, entre comillas, puede darte un buen resultado. Puede que al final esa clase que tú crees que es insignificante te genere la mejor idea que puedas tener y te genere millones y millones de dólares si tu objetivo es ganar plata. Entonces, a este señor que ustedes lo ven aquí, que dejó la universidad a los 6 primeros meses, él lo que hizo fue vagar dentro de la misma universidad, e ir metiéndose de clase en clase hasta encontrar algo que le pareció agradable. Y en la clase, repito, más, entre comillas, insignificante, encontró algo que le generó luego un éxito total, considerando que esto es totalmente ingeniería, ¿no? Desarrollar una computadora no es que tú no vas a estudiar caligrafía para hacer computadoras, estudias ingeniería, pero piensen, ¿no? En una clase de caligrafía. La segunda historia que él les cuenta es cuando a él le sacan de su propia empresa. Esta empresa que él creó, este Macintosh, esta empresa de computadoras, exitosa, por supuesto que sí, que ya generaba millones y millones de dólares, le sacaron. ¿Sí? Y le sacan le sacan de su propia empresa. ¿Sí? Ojo con lo que le sucede. Y en lugar de, obvio, porque debe ser muy deprimente, él te cuenta cómo se deprimió, eh, que de tu propia idea, de algo que tú mismo generaste, de algo que tú mismo hiciste crecer, te saquen, en lugar de deprimirte, obvio, te genera mucha tristeza, no te quedas ahí, no te puedes quedar ahí. Lo que él hace es crear una nueva empresa, ayudar a crear una nueva empresa que se llama Pixar. Y esa empresa es la que hace una de las primeras películas animadas por computadora, que es Toy Story. La primera Toy Story. Otra vez un tipo que le sale mal, que parece que toda la vida le quiere ponerle el pie y caerle a patadas, ahora le enseña a que puedes levantarte de eso. Que no importa cuántas veces te quieran caer a patazos y te quieran hundir, pues él se levanta de ello. Y por último, la tercera historia que él te cuenta es cuando le diagnostican cáncer. Y como dice él aquí, es un cáncer pancreático que, que le habían dado meses de vida. Obvio, otra vez parece que todo te sale mal, parece que la vida mismo se confabula para que cuando ya estás teniendo tu éxito, cuando ya has logrado levantarte, otra vez te caen encima y ahora con algo tan complicado como que te digan que te vas a morir, ¿no? Sin embargo, pues otra vez te enseña que, otra vez, perdón, no es, o sea, otra vez no sale todo tan mal como lo había pensado, puede salir adelante, está ahí obviamente dando esto después de unos años de haber podido salir adelante con tratamiento y todo. Y bueno, como dice él en este momento, ahora está bien. Entonces, solamente eh, quiero al final que después de tener todo este contexto de todas las cosas que a él le han pasado, bueno, no si usted conoce inglés, enhorabuena para escuchar la última parte, la conclusión que él hace y si no, pues le invito a leer el subtítulo
y que vayan escuchando cómo él cierra esta conclusión, cómo él deja, cómo él termina toda esta historia de su vida, ¿no? Todo lo que le ha salido bien y todo lo que le ha salido mal. Entonces, eh, ya, aquí empieza la última parte que quiero compartir con ustedes y que escuchen, por favor, o lean los subtítulos y con ello vamos a hacer nuestro cierre también. Recordándoles antes, por favor, que el día lunes nos vamos a encontrar nosotros para hablar un poquito del artículo de divulgación. Si usted pues está cordialmente invitado a esta penúltima sesión para charlar un poquito sobre este artículo que se viene, sobre esto que tenemos que presentar. Eh, Así que pilas en este sentido. Con ello, pues vamos a escucharle, haremos una última reflexión y pues nada, vamos a ir despidiendo este semestre 2021. 2021 listo. Escúchenle, por favor, Steve Jobs, lo último que les tiene que decir después de haber contado todas estas tres partes de su vida, ¿no? When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Listo, chiquillos. ¿Por qué me parece fundamental esta última parte que les menciona Steve Jobs? Sigan hambrientos, sigan alocados. ¿Por qué? Porque no pueden pensar que todo está hecho ya. Ustedes tienen que seguir buscando. Tienen que seguir buscando hasta el final cómo mejorar. No está nada hecho. Absolutamente nada. Permítanme a todos felicitarles por haber llegado hasta este punto. Esta es una universidad muy complicada y que ustedes ya estén acá finalizando a esperas de un examen es algo que, como ustedes pueden ver, mucha gente no lo logra, abandona el camino a la mitad. Permítanme felicitarles y decirles también que así funciona el camino de la profesionalización. Es un camino fuerte. Si ustedes me permiten una recomendación, chiquillos, dejen de lado prácticas escolares y colegiales. No se olviden que eso no les trae absolutamente nada bueno. Conviértanse ya en los adultos que espera la universidad que sean. Conviértanse en los profesionales que la universidad espera que sean. Siempre con calidad, siempre con un esfuerzo máximo, siempre buscando las cosas siempre haciendo que las cosas salgan completamente bien. Y obviamente tengan muy en cuenta ese particular. Para mí, vuelvo y repito, es un motivo de felicidad que ustedes lleguen hasta acá, hasta el último, que pues nada, decirles que en el examen les vaya muy bien, que logren aprobar la asignatura sin necesidad de quedarse un examen final. Si usted tiene que hacerlo un examen final de la igual manera, no, hágalo con calidad, hágalo con responsabilidad.
olvídese del hecho de que esto se puede hacer por una forma inadecuada. Creo que para este momento hemos aprendido que lo que queremos acá es gente que aprenda a hacer las cosas con calidad, que aprenda a hacer las cosas con mucho esfuerzo y que aprenda a hacer las cosas muy bien. Decirles pues nada más, chiquillos, que ha sido un gusto enorme para mí trabajar con ustedes, haberles conocido, haber leído sus productos. Espero pues pronto que se acabe ya esta cuestión pandémica y poderles ver por ahí, por la universidad, ya paseando por el campus, yendo a sus clases de primer semestre, avanzando. Si es que en algún momento se les puede echar una mano en alguna cosa, pues con todo el gusto del mundo, solo es cuestión de que usted lo ponga en conocimiento y pues ahí nos ponemos a trabajar. Si usted tiene ideas, por favor, sáqueles del aire esas ideas, no deje que se le pierdan. Eso es una de las cosas que más lamentamos luego, que se nos pierdan nuestras ideas. Tiene proyectos, hágalo, le sale mal, no importa, levántese y vuelva a hacer otra vez otro proyecto, pero nunca piense que es todo, o sea, que si salió mal una vez va a salir mal siempre. No, algún momento sale todo bien. Jobs lo decía, en algún momento todo esto, los puntos se conectan. De tal manera que hágale, con aguante, con ganas, con fuerza. Entonces, si usted ya se quedó al examen final, significa que ya está todo perdido. No, con más ganas, estudie, póngale ganas ahí, que todo se logra. A la final, pues obviamente solo es cuestión de saber encontrar en qué punto se conecta todo. Eso es todo entonces, chiquillos. Vuelvo y repito mi agradecimiento para todos ustedes, para todas y cada una de sus conexiones, por sus participaciones, por sus productos, por las cosas que han hecho bien, por las cosas que han hecho mal, obviamente. Entonces, mejoremos las cosas que están mal, perfeccionemos las cosas que están bien. Mi agradecimiento infinito y mis deseos de que todo salga súper bien, que aprueben con total normalidad el semestre, que pasen a su carrera ya, que luego terminen siendo profesionales de excelencia y pues que en un futuro, si podemos colaborar en algún particular, pues lo hagamos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, chiquillos. Suerte, que les vaya muy bien, que tengan un lindo día, un lindo fin de semana, un lindo fin de semestre, toda una linda carrera profesional y pues que nos podamos ver en otras mejores circunstancias. Muchísimas gracias a todos ustedes, chiquillos, y un buen día para todos. Gracias. Gracias, Inge.